Bueno, hoy día vamos, muy buenas noches, hoy día vamos a recuperar la clase del 67 de fase que habíamos perdido del miércoles y vamos a repasar un poco lo que era el 67 de fase. Lo que habíamos visto era que dependiendo del voltaje de polarización y la corriente de cortocircuito, nosotros íbamos a ocupar en los electromecánicos. Acá dice, este esquema se ocupa para los electromecánicos. Eso hay que tenerlo bien en consideración. Nosotros tenemos este diagrama, tenemos voltaje ABC a la izquierda y también tenemos el voltaje AB, voltaje CA y voltaje BC. Y lo mismo tenemos las corrientes que son tanto entre fases como corrientes de línea. Entonces, nosotros ahora vamos a determinar que cuando nosotros tenemos una línea, el ángulo de polarización, eh, la parte dominante es el ángulo de la línea. ¿Y esto por qué? Si nosotros nos vamos a un ejemplo, tomamos el voltaje A como base, voltaje A ángulo de cero, y suponemos que hay una línea, ¿ya? Que la potencia va en este sentido, que como es un relé direccional, nosotros tenemos que ponerle un sentido al flujo de potencia. Entonces nosotros decimos que z punto, que es vectorial, es z por ángulo de phi 1, ¿ya? Y por ley de Ohm, tenemos que el voltaje es impedancia por corriente y nosotros despejando la corriente, estos son vectores, punto, punto, punto. Tenemos que el voltaje vector está partido por la impedancia vector y estos vectores no son nada más que el voltaje de A en módulo, ángulo de cero, porque aquí lo habíamos tomado como referencia, dividido por Z, ángulo de phi 1. Nosotros habíamos dicho que esta impedancia Z tenía un phi 1. Si nosotros desarrollamos esto, vamos a ver que cuando desarrollamos polares, los módulos simplemente se dividen, pero los ángulos se restan. Sería 0 grados menos phi 1 grados. Por lo tanto, la corriente que sería de polarización o de cortocircuito nos quedaría acá. Aquí lo había dibujado con puntitos seccionado. ¿Te fijas? Había quedado acá. Y entre el ángulo de BA y el ángulo de nuestra corriente, acá, nos había quedado este con referencia al BA, acuérdense que siempre la referencia de nosotros es BA, menos phi 1. Entonces nosotros vemos este ángulo phi 1 y vemos a cuál se aproxima en estos recuadros. Entonces nosotros vamos a este recuadro y decimos phi 1, un ejemplo, si un ejemplo, si phi 1 es igual a 80, nosotros podemos elegir la configuración de 90. ¿Se fija? Si el ángulo de la línea es como en ohm kilómetro, es dos ángulos de 25. ¿Se fija? Esta es la unidad. Entonces nosotros elegimos el de 30. Y así sucesivamente, pero para nosotros poder elegir esto, tenemos que hacer este mismo gráfico, en el cual nosotros colocamos acá. Un ejemplo, supongamos que phi 1 es igual a 85. Por lo tanto, nosotros elegimos en 90 grados acá el voltaje de polarización. Y ese voltaje de polarización equivale, si este era un ejemplo, vamos a poner este es el IA, ya en 120 grados vamos a tener
el IB y en el otro vamos a tener en el mismo desfase más o menos IC. Entonces todos los voltajes de polarizaciones van a estar a 90 grados. Igual no están a escala, pero, pero más o menos para que se entienda. Y si se fijan, este voltaje de polarización equivale a este de acá. Entonces este es el voltaje entre C y B. Y es igual que la tablita que está acá. Por ejemplo, en 90 grados nos dice que IA se polariza con el voltaje B y C. ¿Se fijan? Que es lo mismo que tenemos acá, entre el B y C, por voltaje BS. Ya que estaría IA. Y si se fijan, hasta 90 grados. Ahora sí, voltaje BS. ¿Dudas? ¿Consultas hasta acá? No, profe. Mm. Profesor, o sea que se pone el ángulo en atraso con respecto a la corriente en este caso, Sí, por para sacar el vector. menos teta 1 por el tema, por toda esta justificación de la corriente. Ok. Pero en cambio, cuando nosotros tenemos los relés, relé, le voy a poner relé electromecánico, pero en cambio este es la parte del digital, digital, ¿ya? ¿Qué pasa? Cuando hay una falla que está cerca de la barra, esta corriente A es muy pequeñita, debería estar, el voltaje A debería estar acá, donde está rojo, ¿te fijas? Debería estar acá, pero realmente está acá. Entonces no lo puede tomar como referencia. Entonces, lo que hace el relé digital es que ocupa los voltajes sanos, que los voy a poner, que son estos, este que está amarillo, este. Ese es el voltaje sano. Y ese voltaje sano lo lleva al origen, acá. ¿Se fija? Y de aquí saca la corriente de polarización, pero con el ángulo contrario. El ángulo de polarización ahora vendría siendo este, que sería 90 menos teta uno acá. 90 grados menos teta uno, que es el contrario de teta uno. ¿Por qué? Porque acá tenemos 90 grados, que es lo que está acá abajo. Y con ese ángulo se saca la corriente de polarización y el voltaje de polarización. Y eso está expresado en el dibujo que les mostró el profesor. Acá, ¿se fijan? Lo voy a dejar más arriba este dibujo. A ver. Este es como el dibujo más bonito, por ejemplo, por decirlo. Acá está. Déjame borrar esto. Entonces, un ejemplo acá en rojo, le voy a colocar está el voltaje de polarización, ¿te fijas? Y esta es la corriente de falla, la IA, ¿te fijas? Pero acá, un ejemplo, acá ya le pone ángulo. Si fuera mecánico, ocuparíamos estos ángulos, 60, ¿te fijas? Pero como nosotros este es digital, nosotros ocupamos el rojo. Ocupamos en la configuración del set, ocupamos este 30. ¿Mm? Entonces el ángulo se ve desde acá hasta acá. Y este voltaje es BC es referencia al voltaje sano de las otras dos fases que no fallaron. ¿Sí? O sea, es como la diferencia entre el mecánico y el digital. El mecánico toma la parte verde y el relé. El digital, la parte de los 30 grados. Mm. Exacto, la parte de abajo del relé y con referencia a los dos voltajes sanos. Ah, ok, por ahí voy entendiendo, profe. Vale, vale. ¿Ya? Entonces es nada más que porque el voltaje se disminuye, porque justo la falla ocurre muy cerca de la barra. Entonces aquí tenemos la resistencia a la línea y ocurre acá la falla. Entonces este voltaje de la barra se ve alterado
Y acuérdense que acá nosotros tenemos nuestro, nuestro TP, ¿cierto? Siempre se conectan a la barra. ¿Mm? Acá. Y acá va el otro TP. ¿Te fijas? Entonces, si afecta el cortocircuito la barra, este voltaje se ve disminuido, que este es un voltaje a grado de falla, ¿te fijas? Esto es antes de la falla, normal, y el de abajo es de falla. Esa es la diferencia. Y ahí sale la fórmula del voltaje de polarización, el voltaje BC por uno partido por el EK, que era el ángulo de los 30. Y la IA es la corriente de operación del cortocircuito, para que estén tanto la parte, acuérdense que nosotros habíamos, el profesor había hablado de un ANT. El ANT es que tiene que cumplirse A y B, ambos a la vez. Si no se cumple a ambos, es un ejemplo, una del 51, el 50, creo que era el, 32 parece. Sí. sí, uno es el 32 y el otro el 51, sí, está bien. El 32 es el direccional y el 51 es el inverso. Entonces está el 51 que está viendo las corrientes de cortocircuito, que vendría siendo esta, la corriente de falla. Y está el 32 que está viendo que lo voy a poner en verde. El flujo de potencia, le voy a colocar. Es el flujo de potencia. Y nosotros tenemos que elegir una dirección del direccional. Nosotros ponemos en esa dirección, ¿te fijas? Entonces, cuando se cumple, que acá, un ejemplo, si hay un cortocircuito en este sector, lo voy a poner acá amarillo, la corriente, y hay siempre este caso que hay dos generadores. Entonces acá ponemos una generadora A y acá ponemos un generador B. Porque entonces, un ejemplo, si tenemos el cortocircuito aquí en amarillo, el flujo rojo se invierte. Este flujo verde, el flujo de potencia se invierte. ¿Te fijas? Y podemos ver que el flujo de potencia con el direccional no coincide. ¿Te fijas? Y a, No, y a pesar de que el 51 está verde, está accionado, el 32 no está accionado. claro, Porque el no, 32 no cumple con es la actividad. la dirección. Exacto. En cambio, al revés, si ponemos la falla al otro lado, acá, ahí sí cumpliría. Porque ahí se cumple vamos a ver, el direccional con la dirección del flujo de potencia. Uno por uno, uno, y ahí se cumple. Exacto. Entonces, tendríamos una falla de cortocircuito, por lo tanto el 51 se activaría. Y aparte tenemos las direcciones idénticas, igual al flujo de potencia, esta dirección nosotros la elegimos. Por lo tanto, cumplirían los dos. Y como ambos son uno y uno, el AND te da como uno. Entonces hay una tablita del AND. No sé si qué es la lógica. Entonces está un ejemplo, yo le llamo A y este le llamo B. Entonces está la A, está el B y le voy a poner C salida. O le voy a poner una Y. Y. Entonces cuando está aquí uno 0 la salida es cero. Cuando cero uno la salida es cero. Y solamente cuando está uno uno la salida es uno. ¿Se fijan? Entonces tienen que estar, la propiedad de esto es que todas las dos entradas tienen que estar eh, activadas en verde para que pueda salir la salida. Esa es como la lógica del AND. Si tienen dudas de las lógicas, las pueden ver en internet también. Acá, la página web, colocan tabla lógicas, porque está el OR, el AND y todas esas cosas. Y acá están las tablas lógicas.
Está verdadero, 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 falso, 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 verdadero. Entonces, y aquí está tabla lógica binaria. Pero tiene que haber imágenes. Pero está lleno de internet de... Acá está. El A 00010, ¿te fijas? Aquí pueden ver todo lo que sería la lógica. Un AND, un OR, un CHOR, un NOT, un NAND, un NOR. Esos son negados nada más. El NAND, el inverso que el AND. Y el NOR, el inverso del OR. El OR es uno u otro. Si está el A o el B, se fija cualquiera que esté prendida o ambas, te entrega el uno. Claro, el OR suma, po, el OR es el sumador, ¿verdad? Sí, el OR El OR es cualquiera de los dos que esté, eso se ocupa para el 50 y el 51. Entonces, un ejemplo, cuando nosotros estamos configurando un relé y nosotros tenemos dos protecciones. Un ejemplo, yo tengo una línea y tengo el relé y le pongo un 51 y un 50, ¿cierto, profesor? Esto se ocupa un OR, porque si el 51 opera, este tiene que operar. Y si el 50 opera, este también tiene que operar, ¿pues? ¿Te fijas? Entonces, cualquiera de los, si opera, un ejemplo, este le voy a poner A y este le voy a poner B y este se le pone Z. Entonces, si opera el 51 la protección tiene que abrirse. Entonces, un ejemplo, a A le había puesto acá en el OR. Si opera A, se abre. Z. Estamos bien, ¿cierto? Si opera A y B, también se abre. ¿Te fijas? Y si opera B solamente, que es el 50 de sobrecorriente, también se abre. ¿Te fijas? Entonces, generalmente cuando está el 50 y 51 se coloca un OR. Eso lo habían visto en el laboratorio, ¿no? Cuando ocupábamos el Flex Logic. sí, 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 me acuerdo, profe. El Logic. Entonces ahí ocupábamos el OR del 50 al 51 y el profesor colocaba 51 50. Y le colocaba una salida, operación, una cosa así. Esa es como la salida virtual. Virtual. Virtual output. Eso. Pero es importante saberse las lógicas como para poder hacer protecciones, porque todo lo que es configuración de los relés después se hacen con lógica. Volviendo a la clase, nosotros vamos a ver solamente el caso del cross, de la polarización cross, que es el método utilizando la fase sana de voltaje sano de la fase en falla para los digitales. El de secuencia positiva es para ver la corriente de cortocircuito que no vamos a ver en este curso, y la secuencia negativa es para ver las fallas bifásicas, que tampoco vamos a verlo. Nos vamos a centrar en el cross polarization. Este método utiliza la memoria para recordar el voltaje de prefalla. Este que memoriza la polarización tampoco la vamos a ver, pero eso simplemente, a pesar de que se vea afectada acá la VA, ya la VA prefalla la tiene guardada. Por lo tanto, ocupa esa referencia. Esa es como la diferencia. En el caso que, aunque la falla esté cerca de la barra, ya guardó el voltaje prefalla dentro de un setting. Entonces, no, igual lo ocupa el relé mecánico, es como su forma de suplir, de trabajar con las fases sanas. Como le había dicho el mecánico, podíamos elegir diferentes ángulos, que eran todos los ángulos que estaban acá arriba. Podríamos elegir 0, 30, 60. Hay dos tipos de conexión de 60 y 90. Y cuando nosotros tenemos los relés digitales, ocupamos el de 90. Esa es como la configuración usual que suelen ocupar todos los relés digitales.
según el tipo de conexión, acá el profesor entrega el, como se dice, el papel de los diagramas listos. Cuando un ejemplo les dicen haga el diagrama de los voltajes de polarización, es entregar esto nada más. Y esta tablita de abajo les va a decir cómo se van a conectar los TC. Por eso es importante. Y esa tablita sale de acá arriba. Esa tablita. Con esta tablita, ustedes deberían saber hacer el diagrama fasorial, pero igual el profesor lo entrega. Y aparte de eso, te va a entregar la configuración. Entonces, un ejemplo, si aquí sale IA y B y C, ¿se fijan acá? IA y B y C. Lo que nosotros tenemos que obtener acá, que entran hacia los contactores que accionan nuestros contactos auxiliares, tiene que ser IA y B y C. ¿Se fijan? Acá. Y eso sale de la tablita. Y nuestro voltaje de polarización tiene que ser BAC, BBA y BCB. Por lo tanto, lo que yo tengo que rescatar acá, que es el voltaje de polarización en el 67, BBA, BAC y BCA. Entonces eso sale prácticamente de esta misma tabla. Si yo copio la tabla acá, son los mismos datos que se pueden obtener acá. ¿Te fijas? Los IA y B y C y el BBC, ES, BAB, ES y BCA, este es BC. ¿Te fijas? Acá el profesor ocupa los negativos, creo. Que el negativo es menos BCA, pero el positivo es lo mismo, pero con la letra inversa. BCA negativo o BAC. Y acá creo que ocupan los negativos porque ocupa voltaje CB. Ah, no, ocupa los naranjas. Voltaje AC y voltaje BA. Ocupa lo mismo que marqué yo. ¿Dudas, consultas? Lo mismo se repite para el de 60 grados. Acá sale el diagrama fasorial y acá sale el esquema de diagrama fasorial. Y el de 90 grados, exactamente lo mismo. Acá sale su tablita, su diagrama fasorial. Y aquí está todo lo que sería su conexionado. Hay que Pero, tener, entonces, lo único ahí que puede cambiar en la pregunta es el control, ¿verdad? O el tipo de control que nos puede pedir el profesor, ¿verdad? acá pueden cambiar dos cosas. Pueden cambiar dos cosas. Me voy a colocar al tiro. Ahora las coloco. Una de las cosas puede ser la supervisión o el control direccional. Control direccional. Direccional. Un ejemplo, esta es supervisión. Déjame ver acá abajo. Tengo acá. ¿Te fijas? Esta es la supervisión, la que está puesta acá. Y este es el control direccional. Entonces, acá en este ejercicio que estábamos viendo el de 90 te puede cambiar el tipo de control, si es supervisión direccional o si es control direccional. Y eso cambia lo que voy a dibujar cambia esta parte de la configuración, ¿cierto? Eso. Pero aparte también te pueden cambiar los TP, porque pueden ser TP de fase o TP monofásico.
Monofásico. Entonces, si son monofásicos, yo ya sé que tengo que conectarlo en estrella. ¿Te fijas? Claro, las tres los tres enrollados en estrellas. Pero si son de fase, los conecto en tres fases, por eso. Con conectar dos ya puedo sacar las tres referencias. ¿Te fijas? Entonces, eso también cambia esta parte, también te cambia la configuración. Que te vendría cambiando acá. ¿Ya? Y si tú tienes que medir IA o IAB, hay un tercer factor que te cambia acá. ¿Te fijas? Entonces, depende de lo que midas, si mides la corriente de A, está en estrella, y si mides IAB, tienes que ponerlo acá en delta. Un ejemplo acá, esto tienes que conectarlo en estrella. Y IAB, tienes que conectarlo en delta. De hecho, acá hay un ejercicio donde... acá está, que está conectado en delta, ¿te fijas? Entonces hay que tener ojo también acá. Acá está conectado en delta. ¿Ves? Y aquí está conectado en estrella. Pero Ah, eso es por el ángulo o porque el ejercicio pedía conectarlo así, esa no, parte. porque la tablita lo pide. Por el ángulo de la tabla, claro. El IA o te pide IAC, ¿te fijas? Te puede pedir IA, que es este, o te puede pedir IAC. ¿Te fijas? Depende del ángulo, por eso depende del Sí, ángulo depende del ángulo que nos dé el y el ejercicio. diagrama, porque, por ejemplo, tiene 60 para ambos casos. Tiene 60 acá y 60 acá, po. Si elige este, no tienes que conectarlo, todos se conectan en estrella, po, ¿te fijas? Porque puedes hacerlo de las dos formas, de esta forma o de esa forma. Ah, ok, ahí, ahora me acordé, sí. Ambos son 60, po, ¿te fijas? Claro, no, ahí me acordé, sí, sí. Entonces el profesor aquí en 60 escogió el otro como para darle el ejemplo de cómo se conecta en estrella. ¿Sí? Nada más que eso. Y acá abajo eh, están lo que serían los controles. Esto es lo que le voy a poner a continuación. Esto quizás debería ir. No, sí, a continuación. Y estos son los tipos de control que había comentado. Está el de supervisión directa, donde yo tenía la fuente acá, más o menos. Acá tenía el trip, ¿ya? Acá tenía el otro interruptor cerrado. Y de aquí me iba a un contactor que correspondía al 51 o 50 y el otro iba al 67. ¿Te fijas? Bueno, esta parte no es el 67 sino que el 32. Esta parte de arriba. Entonces iba acá. Voy a seguir dibujando acá. Voy a ponerlo en serie. Acá está el 5150 y acá está el contactor del 67 del direccional. ¿Se fija? Y la corriente ya, que salía el IA, tenía que pasar por ambas bobinas. Esta era la bobina del 5150 y tenía que pasar por la bobina del 67. Y ahí cerraba el tema. Y acá pasaba la línea. ¿Se entiende más o menos el esquema que estoy formando? Y ese sería el de supervisión direccional, ¿m? Que sería el 32 con el 51.
Por eso decía que realmente este no era 67 sino que era el direccional, que era el 32. Tiene que cumplirse un AND. El 51 más el 32 hace el 67. ¿Te fijas? Es el supervisión direccional. ¿Hay dudas, consultas sobre la supervisión direccional? No, profe. Ya. Y ahora voy a borrarlo y voy a hacer el otro del control direccional. Y el control direccional, en cambio, tienes, acá está la línea, tienes el, el transformador de corriente. eh, ya, un ejemplo acá tiene el IA y este va al... eh, no, es el otro. Voy a buscarlo más abajo. Si no se ve nada. Y ahora sí. Esta es la línea, lo voy a dejar acá abajo. Y acá tú tienes el que vendría siendo el TP. Y acá tienes una bobina. Y después esta bobina va en serie con la bobina del 51. Este es el 32 y este es el 32. Voy a poner todo lo que sería el 32 para que se entienda en ese color. Y este también va a otra bobina. ¿Te fijas? Entonces, la zona que voy a poner en amarillo vendría siendo eso. Y la zona que voy a poner en verde vendría siendo el que actúa acá. Entonces yo tengo la fuente, más menos, voy al trip, que normalmente este es el trip, normalmente cerrado, y acá tengo la bobina del 51. Y esa es la verde. ¿Dudas, consultas del esquema? Y después se conecta, ¿tiene la conexión, profe? Para el circuito ese. Esta es la conexión por la que dibujé esta. Ah, ya. Una conexión la conexión así en el ejemplo es el del ejercicio de acá. Este es control direccional. Este fue como un ejemplo. Ya, ok. Lo voy a hacer al tiro. Voy a copiar esto. Nueva diapositiva. Voy a duplicar esto. Aquí te voy a hacer el ejemplo del direccional. ¿Ya? Esta punta ya está en la internet, ¿Qué en el cosa? campo. Esta punta ya está listo ya, ¿verdad? En el campo virtual. Sí, esta es la clase que vimos hace 2 semanas. Vale. Entonces, aquí lo que voy a hacer es modificar toda la parte que sería la parte control. Lo voy a poner acá. Y suponte que acá, después de habernos pedido la supervisión nos piden la control. Voy a hacer el mismo esquema. Eso es importante que haga. Entonces yo llegaba, borraba, tenía que borrar todo eso.
Estoy borrando ahora. Estoy borrando las conexiones ahora. Voy a poner uno más grueso. Lo voy a hacer con una sola fase. Después se va a repetir las tres fases. Ahí estarían los tres contactores. Y estos contactores también estarían, los dejé desconectados. ¿Se puede observar cómo ya los elementos los dejé sueltos? Borré todo lo que serían los cables. Ya. Entonces le vamos a poner nombre. Esta va a ser la bobina del 32. Los contactores del 32. Y estas van a ser las bobinas del 32. 32, 32. Estas van a ser los del 51 y estas van a ser los contactores del 51. 51, 51. ¿Ya? Entonces aquí esta parte es 32. Hasta aquí se va entendiendo, ¿no? Sí, Sí, profe. profe. Ya, yo para poder hacer esta configuración necesito más TC, el doble TC. Por lo tanto, aquí tú tienes que poner más TC. Tienes que poner, yo voy a poner un solo TC, pero acá deberían haber tres TC más. Tiene que haber tres TC arriba y tres TC abajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Como yo había puesto en el diagrama, eh, un TC lleva la bobina al 32. Por lo tanto, este TC lo voy a llevar a la bobina del 32, quiere decir. Y este recorrido va a ser el amarillo. La corriente va a ir por acá, va a pasar por acá y va a cerrar por acá. Y eso va a ser igual a eso. ¿Ya? Después vamos a tener otro circuito que va a ser la bobina del 32 en serie con el contactor del 32 con la bobina del 51. Por lo tanto, acá, ¿qué tenemos que hacer? Que de este TC, vamos a hacer el A, tenemos que pasarlo, lo voy a colocar de color rojo para que no se vaya, no se mezcle. Acá. Pasamos por acá y lo conectamos acá. Y de la bobina del 32 lo pasamos a la bobina del 51. ¿Sí? Y de la bobina del 51 volvemos a... Voy a pasar aquí. Acá. Entonces el recorrido lo voy a colocar en otro color, en verde. El recorrido va a ser por acá y ya. De aquí, para que no quede tan enredado, voy a cambiar el orden de... Que da igual. Es decir, el sentido... Acá está. El recorrido va a ser ese. Va a pasar por la bobina del 51 y también va a pasar por la contacto abierto del 32. Y con eso tendríamos esta parte. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe. Ya. Y ahora tendríamos la parte que está la fuente, el trip, el trip control del 52. El 52 normalmente cerrado. Y acá tendríamos el contactor del 51. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros ahora? Voy a poner el color naranja. Acá. De acá
tenemos que pasar por el 51 y del 51 al neutro. Y el 51 va a ser el cerrar. Entonces ahora lo voy a poner en color naranja. El recorrido va a ser ese. Y ese recorrido va a ser igual a este. ¿Se fijan? Y ahí esa sería la y tendrías que hacer eso, pero por tres, para tener el control direccional. No, tiene este dibujado, digamos, así como un esquema. No, No. Ah, ya. no, el profesor no, creo que los ejercicios no. A ver, déjame ver. Creo que el que pasamos la semana pasada tenía este control. Ah, ya. Y los otros se conectan en la otra, en la otra en los otros dos que están en paralelo, ¿verdad? En el otro 32 con el 51. Exacto, De la A, de donde va el flujo A de la corriente A, después el flujo de la corriente B se conectan exacto. los otros dos TC. Todo según la tablita esta de arriba. El Ya, ya ok. va con el voltaje. Aquí yo lo crucé, pero pues simplemente era un ejemplo. Pero te fijas que aquí salía IA, por lo tanto yo Ya. me debería haber tomado el otro contacto de acá. Ah, ya, ya, hay que seguir el orden, claro. Tomé simplemente acá un ejemplo, el voltaje estaría malo, porque ya va con el voltaje BC. Entonces, este trip debería ir con esta bobina, esto debería ir así, ¿te fijas? El voltaje BC, Ya, claro. hay que hacer esa corrección. El voltaje BC va con la corriente IA, pues, ¿te fijas? Hay que seguir el orden que nos da ahí en la Sí. polarización. Este tenía que cambiarlo acá nomás, y con eso queda Claro. bien. Ya, ahí lo voy a hacer con detalle el fin de semana, profe. Ya, creo que el ejercicio que hicimos, voy a guardar esto igual, pero este esquema está acá, ¿te fijas? Acá abajo, ¿te fijas? Está Ah, ya, liado, sí. Vale. es el mismo, ¿te fijas? Está el 51 acá, el 32, la bobina del 51 y el 51, y están los dos TC, ¿te fijas? Ok, Y este es el voltaje polarización, voltaje AB. Es lo mismo, pero esto está como escrito de otra forma, ¿no? ya, ahí lo voy a practicar mejor. Y el ejercicio, creo que 9 que vi la semana pasada, eh, ahí va, tía, protecciones 9. Creo que el esquema que puse era justamente de control. Eh, no, no, todas las que hay son de supervisión, ¿te fijas? Sí, sí, vale. Habría que armar una de control. Pero es prácticamente esto mismo. Hay que conectar el lazo verde, el lazo amarillo, y que obviamente el lazo amarillo y el lazo verde tengan la misma corriente y ya. Claro, Y relacionarlo con el voltaje BC. ya, profe, ahí lo voy a practicar bien esa parte. Ya. Y tal tipo de supervisión. Y tenía que explicar este ejercicio. En este ejercicio, esta parte es como que justifica por qué se creó el control direccional. Esta parte justifica. Entonces, un ejemplo, acá tenemos un sistema de la parte verde, el flujo de potencia, y esta la dirección, que sería la 32 lo da la flecha morada. Es un ejemplo, el circuito está operando normal, está operando los flujos verdes, por lo tanto los flujos no están en cortocircuito y están todos los interruptores sin operar. Después nos vamos a la siguiente lámina y el profesor simula un cortocircuito. Al simular el cortocircuito, el profesor empieza a ver cuáles condiciones se cumplen. Entonces, un ejemplo, el profesor coloca con flecha roja la corriente de falla. Entonces, todas las IF se corresponden a las corrientes de falla.
Entonces el profesor dice, obviamente toma solamente dos interruptores, el interruptor 2 y el interruptor 3 como ejemplo. Entonces dice ya, el interruptor 2 la dirección que le habíamos puesto, aquí está, con el flujo de la corriente de falla, son inversas. Por lo tanto, el 32 no cumple. ¿Te fijas? Y eso el profesor lo colocaba como rojo. El 51 sí cumple porque tenemos una corriente de falla. Al tener una corriente de falla, automáticamente la parte del 51 queda ok, operativa. Por lo tanto, de aquí, como hay una corriente de falla, nosotros decimos que el 51 cumple. ¿Te fijas? Entonces, este, como no cumplen ambos, el interruptor 2 simplemente no va a operar. No opera. Porque para que funcione la protección 67 tienen que ser ambos, 31 y 52. Y ahora nos vamos a ir al interruptor 3. Voy a copiar esto mismo, duplicar dispositivo. Acá está. Y vamos a hacer ahora el análisis del interruptor número 3. Entonces vemos al interruptor número 3, la dirección que habíamos puesto nosotros, el flujo direccional, más el flujo de la falla están en el mismo sentido. Por lo tanto, podríamos decir que el 32 está ok. Por lo tanto, el 32, acá abajo, está operativo. Y aparte tenemos una corriente de falla, que vendría siendo esta. Por lo tanto, el 51 está operativo también. 51 ok, que se vendría siendo ese. Por lo tanto, esta protección actúa y esta se traspasaría a verde, despejando la falla. Y eso es lógico porque la falla está contigua al relé. Entonces, hasta aquí estamos todo ok. Se despeja la falla, este actúa, este abre acá y quedaría de la barra D para acá, quedaría operativo. Pero el problema que es, esa apertura es tan rápida que nosotros vamos a ver que el 51, esa apertura es tan rápido, esta es la condición que habíamos dibujado antes, con el 3 abierto, por lo tanto aquí el flujo, aquí ya no hay más flujo, esto como se abre, por lo tanto aquí ya no se ve. Es tan rápida que llega un momento en el cual nosotros decimos, se cumple, este es un flujo normal, con el flujo direccional hacen que el 32 se cumpla. Por lo tanto, el 32 se cumple. Y como el 51 todavía no se desmarca porque hay un tiempo para que la bobina se desenergice, también el 51 está activado de antes, este estaba de antes. Y eso hace que el 67 opere y acá se abra. Y esta es una operación no deseada. Operación no deseada. Porque nosotros queremos que se despeje la falla en el 3, pero no queremos que el automático 2 se abra, siendo que ya se normalizó el circuito. Entonces, para eso, nosotros colocamos lo que sería el... Acá está como lo que el profesor pasa. El 2 y el 3 abre, por lo tanto, no era lo que nosotros queríamos. Queríamos que solamente actuara el 3. Y por eso mismo se diseñó el control direccional, donde un ejemplo, yo puedo accionar, un ejemplo, al principio, ¿se acuerdan que había un 51? Al principio se le produjo el puro 51, pero el 32 no se produjo. Por lo tanto, si yo el- veo una corriente de 51 aquí, que está elevada,
pero el contacto de acá no cierra, jamás se va a activar el 51. ¿Se fijan? ¿Me voy explicando? En cambio, la condición anterior sí se accionaba, porque las dos bobinas tenía el de corriente y estaban las dos bobinas en serie. Por lo tanto, acá, si aquí subía la corriente, el 51 decía OK, y el 32 decía no. Pero en cambio acá tienen que cumplirse ambos a la vez y están en circuitos diferentes. Por lo tanto, acá se coloca el normalmente abierto, y como este de acá, la bobina del 32 no se cumple, acá no puede circular una corriente. Y ya no pasa, porque está abierto. Y ya hace como una restricción extra que hace el control direccional que no quede enclavado cuando el 32 cuando ambos no están operativos. O sea, esa es la conexión que sirve para esa configuración, para aislar la falla en el otro lado y quede operativo en el lado izquierdo, en el que queremos que quede operativo. Exacto. Es la solución al diagrama que colocó el profesor este, para que no operen los dos de esta forma. Ujú. Aquí tardó tiempo en desactivarse, sí. Quedó operado y dice tardó tiempo en desactivar la función. ¿Te fijas? Entonces con el control direccional nosotros evitamos ese problema. Como la solución a este problema que ocurría cuando cambiaba de flujo drásticamente y las protecciones no respondían. Y para finalizar vamos a ver este ejercicio y estaríamos listos. Estoy reutilizando acá para que sea un poco más rápido, pero es la misma ayudantía que vimos el día martes. Dice, vamos a hacer la lectura acá. Dice, para la protección de una línea de transmisión, 154 kilovolts, 120 MVA de capacidad de transporte y 147 kilómetros de longitud. Todo eso no nos sirve excepto que queramos calcular otra cosa. Un 51, un 50, pero no para calcular el 67. Y dice cuya impedancia es de tantos ohms por kilómetro. Esto es lo que nos importa. El ángulo de la línea, que se deriva de una subestación, según se muestra en el diagrama lineal. ¿Me fijas? Dice, se protegerá contra fallas entre fase y residuales, considerando que se dispone de transformadores de potencial monofásico. Y eso también es importante porque los transformadores de potencial monofásico nos van a definir qué tipo de configuración vamos a hacer para obtener el voltaje. Las razones no nos importan mucho porque realmente es 154, calza con los kilovolts y es 110 volts, que es como lo normal, porque está en kilovolts, que es como lo normal. 110, 125 volts. Y tercera razón, 500 a 5. Pero tampoco nos interesa mucho en este tipo, en el diferencial nos interesa, pero en este que es direccional no. Y abajo están las preguntas. Entonces tenemos que ver primero, los transformadores nos dicen que es de potencial monofásico y nos dan el ángulo de la línea. Esos son como los dos valores rescatables del enunciado. Todo lo demás, la verdad que es como para definir el sistema, pero no nos va a importar mucho. Dice, para la protección direccional de sobrecorriente de fase, determine. Es decir, para la protección que nosotros los vamos a poner, hay que determinar qué conexión de polarización se debe utilizar y obtenga en forma gráfica cuáles deben ser los correspondientes voltajes de polarización. Entonces, este primer punto es solamente ver qué ángulo tiene la línea. Entonces, un ejemplo, tiene 82,47.
Y nosotros decimos que esto es aproximadamente 90 grados. Después nosotros vamos y nos tenemos que memorizar esto, lo justificamos con una respuesta como ya que hacemos la ecuación de la línea, y decimos ya que la línea tiene un ángulo de 82 y tanto, elegimos el ángulo 90 de polarización y hacen todo este dibujito y dicen, y por esto nosotros vamos a elegir este tipo de configuración para configurar los TP y los TC, donde está la corriente de cortocircuito, acá a la izquierda, y en rojo el voltaje de polarización. ¿Te fijas? Y el voltaje de polarización que es lo que te pedían son estos vectores que estoy dibujando acá. Siempre en 90 grados. Esa es la gracia con la corriente A. Entonces, 90 grados con la corriente A, 90 grados con la corriente C y 90 grados con la corriente BC. ¿Te fijas? ¿Dudas, consultas? Esta vendría siendo la corriente B, la corriente A y la corriente C. Eso sería como la primera parte del ejercicio, la parte verde. Y con eso ya tiene el ejercicio listo en la primera pregunta. Esta. ¿Dudas? ¿Consultas? Si te dicen el digital, tienes que hacer este diagrama. Tiene 82 y 82 menos 90. Te va a quedar el ángulo acá de 7,53 grados. ¿Te fijas? Y acá te va a quedar el voltaje de polarización. Y esta es la corriente de cortocircuito. ¿Te fijas? Este sería como el diagrama y lo mismo por todas las fases. Porque este es el voltaje, este es una fase, este es IA. Y tendrías que hacer lo mismo por IB y C. Este es si te dicen que haga el diagrama de Digital. polarización de digital. ¿No? Digital. ¿Sí? Vale. Bueno, esa parte me falta practicar, esa parte del digital, por si Sí. acaso. Ojalá que pregunte el análogo nomás, o el mecánico nomás, el profe. Ya. Pero prácticamente aquí lo que tienes que ver es sacar este voltaje, el voltaje BC, que es de la fase sana. Por ejemplo, estás diciendo tú que en una fase falla. Entonces tú dices, ya, ¿cuál falla? Falla la A. Entonces se achica. Y entonces ocupa el relé digital, ocupa la BC, y la BC, esa roja, la pone en referencia en cero. Y de aquí saca el ángulo de los 7,5, que eso. Y de ahí tú calculas el voltaje de polarización y la corriente de cortocircuito. No, es como bien mecánico y lo puedes sacar de aquí de la ruedita, mira, de este gráfico. De eso. Ah, ok, profe, desde ahí lo voy a, claro, de ahí lo voy a Entonces hacer. ahí, ese tómalo como referencia, así como más bonito, como con todo más ordenado. Cuando dice voltaje AG, es voltaje fase tierra, ground, G ground. Entonces voltaje CG, voltaje C tierra. Entonces están midiendo el voltaje en estrellas, ¿te fijas? Voltaje C con tierra, ground. Voltaje B con tierra. Y voltaje A con tierra. ¿Te fijas? Por eso ocupa la configuración de 90 grados. ¿Te fijas? ¿Y qué más? Y ahora vamos a hacer la parte número 2 del ejercicio. Acá tenemos la parte número uno y la parte número 2 dice, para la conexión de polarización determinada, que es la de 90 grados, le dice, para la conexión de voltaje de polarización determinada, y eso lo habíamos dicho que esto era 90 grados, dibuje el diagrama elemental de conexión del relé 51 y 67.
¿Qué es ese? Este es el diagrama del relé 51 y 67. Y dice, no, un segundo. Dice, incorporando el circuito de control de trip del interruptor, utilizando, y esta es la segunda parte más importante, supervisión direccional. ¿Te fijas? Y aquí entra el tipo si es supervisión o si es control direccional. Siempre te lo va a decir el profesor. Acá el profesor lo que te dijo es que tenías que ocupar la supervisión direccional. Y la supervisión direccional es la que las dos bobinas quedaban en serie. Este, a ver, voy a borrar este. Y así quedaría el circuito. Este es como el circuito final. Entonces, acá tengo el diagrama de 90 grados. Entonces te pide que pasen el IA, como es supervisión, que la corriente IA pase por ambas bobinas. Por la bobina del 51 y por la bobina del 32. ¿Te fijas? Y eso era lo mismo de la supervisión que teníamos acá, que venía del TC, pasaba por la bobina del 51 y pasaba por la bobina del 3267, el direccional. Y eso es lo mismo que estaba acá en el esquema de arriba, de abajo, acá abajo. Ah, no arriba. Supervisión. Lo rojo es lo mismo que le voy a dibujar acá en rojo, para que lo vayan relacionando. Es eso. ¿Te fijas? La 51 de 67. 51, 67 y 51. ¿Hasta acá hay dudas, consultas? Que vendría siendo eso. No, con esa parte no, yo por lo menos no tengo duda. Ya. Y la parte de supervisión direccional te dice que tienes que poner el trip, y que tienes que poner todo el circuito del trip, este. Entonces, esa parte de acá, que son las dos bobinas abiertas, la voy a poner en verde. Que viene por acá. Acá está el contacto este es el contacto del 67. Este es el contacto del 51 y cierro acá. Y eso sería lo mismo que acá. ¿Ujú? Y eso sería equivalente a la fuente. Lo voy a dibujar acá abajo. Acá está la bobina del trip, el normalmente cerrado. Y acá está el normalmente abierto del 51 y del 67 o 32. Acá está. Y eso sería la parte verde. Lo mismo que dibujamos nosotros. Y después está la parte del voltaje, de polarización. Lo voy a poner en otro color, en naranja, este. ¿Se fija? Eso. Y esto va todo en el 67. El 67 es todo esto que voy a dibujar en rojo. Eso. Y acá está definido como este 67. ¿Mm? Entonces aquí en la fase A te dice que tiene que ser voltaje, es acá el voltaje BC. Por lo tanto, en el circuito naranja sería ese. Acá tenemos el voltaje BC, que vendría siendo eso. Vendría siendo eso. Y esta parte naranja vendría siendo.
lo voy a poner en otro color para que se vaya diferenciando acá el circuito. Y celeste, va a ser esta. ¿Y por qué aquí está tierra? Porque nos habían dicho que era monofásico. Monofásico. Cuando está en monofásico se coloca en delta, pero a cambio acá está en delta, en estrella. Va, este es estrella, estrella, y este está en delta. Delta. ¿Dudas, consultas? La última parte no me confundí. Se supone que están en estrella estrella. La, No, lo que pasa es que te dicen que acá en el enunciado, en la ¿Ya? parte Dice, verde va a haber ese transformador de potencial monofásico. y ahí hace conexión y, pues, ¿no es cierto? ¿O no? Entonces, lo que pasa es que tú en la conexión de potencial monofásico, tú tienes que obtener el voltaje BC. Claro, sí, sí, Entonces, la única forma de obtener tú el voltaje BC es hacerlo estrella a estrella. claro. Y esa delta que dibujó, esa parte no la entendí. No, que el diagrama de supervisión acá está en delta. Ah, el de supervisión. Sí, esto está en estrella a estrella. Sí, y el que estamos haciendo nosotros, controles, Pero, dirección. exacto, queda estrella a estrella. Eh, Pero este delta es de este diagrama de supervisión. Yo sí, te sí, ok. estoy diciendo que el diagrama de supervisión este está en delta. Vale, ahí me quedó claro, profe. ¿Ya? Sí, porque eso varía, porque como te piden TP monofásico, cambia la configuración de delta a estrella, tienes que, eso también es un punto que lo dice el enunciado. Y con eso estaría listo el ejercicio. Eso. Entonces me falta a mí practicar la conexión que sea de supervisión direccional y el digital. Y toda esa parte, ya la otra parte la Sí, entiendo. control direccional. Es Perdón, la, control direccional, claro. esa es la que. Pero sí, yo creo que te hace un diagrama y te va a quedar así como súper claro. Pero en todo caso, aquí están los esquemas. ¿Eh? Hacete todo el esquema. Este PPT igual lo voy a subir un rato más. Entonces, le voy a poner acá. En verde le voy a colocar todo lo que es el 51, ¿te fijas? Y en rojo le voy a colocar todo lo que es 67. Eso es lo que sería el 67 y lo verde sería el 51, para que les quede ahí como más visual. Y lo demás es hacer ejercicio. Nada más. ¿Alguna duda o consulta de la materia extra? Ujú. Y acá sería, el- lo voy a colocar acá. Este sería el 51 y este sería el 67. Ahí está. Esa sería como la diferencia. ¿Dudas, consultas? O si no estaríamos listos con la ayudantía. Mi parte no, profe. No, profesor. Ya. Esto mismo lo voy a subir ahora terminando la ayudantía. O lo hago mañana en la mañana. Depende. Pero yo creo que si se carga luego el video, lo dejo todo subido al tiro a lo virtual. ¿Ya? Profe, ¿usted sabe si mañana el profe va a hacer la clase? Sí, Que no la... según el último correo que mandó, sí le iba a hacer la clase. Ah, ok. Así que Bueno. no debería, es decir, por lo menos el profesor dijo que le iba a hacer, entonces no ha dicho que no. Pero ahí no O- desconozco
no le sale algún problema o cualquier cosa. Ahí sí me pillaron. Pero creo que a qué hora dijo que le iba a hacer. A las 7. Sí, a la clase, a la hora de. Porque mañana no tienen clase, ¿no? Hay algunos compañeros que sí creo, pero yo no por lo menos. Ya. Sí, mañana debería pasar lo que sería el 67N y debería pasar la protección, la 87 que es del transformador. Ok. Y hasta ahí entraría la materia de la prueba número 2. Y ahí la prueba sería como el veintitantos, sí, pues después de las elecciones, me imagino. Sí, yo creo que en un par de semanas más. Yo creo que el profesor va a hacer esta que viene y Una quizás clase más. esta clase del viernes y yo creo que una clase más. Porque Ya. igual falta ver el tema del 87 es más largo que esta. Esta prácticamente Sí, es súper rápida esta. ¿No? Es ya. como copiar y pegar los esquemas, pero no se hace cálculo. En el 87 sí se hacen cálculos lo mismo que hacíamos antes. Ujú. Las corrientes, los TC, y después hay que hacer cálculos de los TAPS. Entonces, es más cálculo, pero esto es como más papeado, si te sabes más o menos cuál es la supervisión direccional, control direccional, cuáles son las conexiones monofásicas, si te manejas más o menos con las polaridades, que hay que tener cuidado que cuando entra por punto, sale por punto el TC. Entonces eso es sumamente importante. Si tú tienes un punto acá, significa que la corriente acá entra por punto y sale por punto acá. Entonces eso es sumamente importante. Si entra por punto acá, sale por punto en el TC. Entonces, un ejemplo, acá en la IA entra por el punto, te fijas acá, y sale por el punto acá. Eso también es importante el tema de los puntos. Pero creo que en las otras dos clases también repasé el tema de los puntos y de los TC. Porque si no le ponen los puntos, estaría como parcialmente correcto. Igual que los puntos de los voltajes, de los TP, y tienen que tener que siempre que cuando se accionan los contactores, la corriente tiene que entrar por punto. ¿Te fijas en esta parte de abajo? Tiene que entrar por punto. Y ahí entra por punto. Pero son como detalles que tienen que ir verificando. Ok, profe. ¿Ya? Eso estaríamos listos. Profe, Cuídense. por casualidad, ¿usted no tendrá más alguna guía o pruebas anteriores como para sacar ejercicios de prueba? Voy a preguntar al profesor si se las puedo subir. No tengo pruebas Ya, anteriores. profe. Ya, ¿Ya? profe. Hay unas pruebitas para que tenga más ejercicios de este tipo para practicar. Sería bueno, profe. Ya. Sí, aquí hay pruebas, pero también meten otras materias, porque a veces en las pruebas número 2 entraban otro tipo el profesor Latorre pasaba fusible, pasaba cosas de media y de baja, entonces, pero sacar los puros ejercicios, si los subo, los puros ejercicios tipo del 67N, si ven algo muy raro, preguntan, ¿ya? Pues el profesor Latorre pasaba como mucho más materia. Le decía, pasaba menos materia, pero exigía más. Una por otra. Vale, ¿Ya? vale, Eso. profe. Ah, Ya, ustedes nosotros, tuvieron clase con el profesor Latorre, ¿no? sí, nosotros somos de la vieja escuela del profe La Torre. Sí, Ahí, por eso te ahí digo. sufrimos. Sí, sí, porque el profesor Latorre como que pasaba fusible, pasaba seccionadores, pasaba las curvas de los automáticos de baja y te metía todo. Sí, no, no. Sí, Por eso te digo que aquí es como lo más centrado en alta, pues somos potencia. era brava la prueba con el profe La Torre. ¿Ah? Era brava las pruebas con el profe La Torre. Sí, eso. Cuídense y nos estamos viendo la próxima semana. Ya, profe, vale, gracias. Nos Ya. vemos, chao, chao. Chao, chao, chao.